Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, qué bellas son. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchala, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso es salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son. Bella palabra de vida, grato el cántico sonará, bellas palabras de vida, tus pecados perdonará. Sostén y
Cristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso es salvo y al cielo me llama. ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. Aleluya. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Cielo y vida son sostenidas. ¡Qué bellas son! Aleluya. Amén, amén. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alegran mi alma, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida resplandecen en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Había escuchado hasta hoy. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alegran mi alma, dan fortaleza y salud. Amén, amén. Sí, Señor. Hermosas palabras de Dios. Sí, Señor. Amén, amén. Dígaselo una vez más. Bella palabra de vida. ¿Son de quién? ¿Ellas qué hacen? Sí, Señor. Amén, amén. Resplandecen en mi ser. Eran palabras que nunca en la vida
cantarlo una vez más. Bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Ellas alegran mi alma, dan fortaleza y salud. Bellas palabras de vida. Amén, amén. Palabra que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Queremos lluvia, gloriosa lluvia, como en Pentecostés. Manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Queremos lluvia. Aleluya. Ahora vamos más rápido. Manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Esa es una promesa. Aleluya. Manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Queremos lluvia, gloriosa lluvia, como en Pentecostés. Manda la lluvia, gloriosa lluvia. Aleluya. Sí, Señor. Una vez más. Manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Queremos lluvia, gloriosa lluvia, como en Pentecostés. Gloriosa lluvia. Sí, Señor. Manda la lluvia, gloriosa lluvia, mándala otra vez. Aleluya. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Aleluya. Amén, amén. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Así sea, Señor. ¿Que viva quién? Que viva Cristo. Que viva el Rey. Que viva Cristo. Que viva el Rey, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Aleluya. Sí, Señor, aquí están los corazones esperando por ti, Señor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Amén, amén.
con él, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Y yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz. Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo la alabo con las manos. Y si me falta la mano, yo la alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo la alabo con el alma. Y si me falta el alma, me voy con él, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Tú te vas, yo también. Me voy con él, me voy con él. Yo la alabo de corazón, yo la alabo con mi voz. Yo la alabo de corazón. ¡Aleluya! Me voy con él, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Me voy con él, me voy con él. Tú te vas, yo también. La sangre fue por mí, la sangre fue por mí. Lo sé. Yo estaba perdido. Amén, amén. La sangre fue por mí, la sangre fue por mí. ¡Aleluya! Él viene otra vez, Él viene otra vez. ¿Por quién viene? Perdido yo me vi. Él viene otra vez, Él viene otra vez. Por mí, perdido yo me vi. La sangre fue por mí, la sangre fue por mí. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! La sangre fue por mí. Yo sé, yo me vi. La sangre fue por mí, lo sé. La sangre fue por mí. Perdido yo me vi, mas Él murió por mí. Él viene otra vez, Él viene otra vez. Por mí, perdido yo me vi. La sangre fue por mí. Yo sé, murió por mí. Él me sacó del abismo, del lodo cenagoso, y enderezó mis pasos. Y algún día los cielos me llevará, y algún día los cielos me llevará. Y Él me sacó del abismo, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y algún día los cielos me llevará. Él me sacó del abismo. Y enderezó mis pasos, puso en mi boca alabanza. Y algún día los cielos me llevarán. Y Él me sacó del abismo, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Mi buen Salvador, y algún día los cielos me llevará, y algún día los cielos me llevarán.
La Biblia dice, confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Jenny Pastrán de Cordero. Mi esposo es el hermano Antonio Cordero. Me congrego en el Tabernáculo de Benecer, Barquisimeto, Venezuela, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Nací en un hogar católico, entre comillas, porque nunca me instruyeron en la palabra del Señor. Yo hacía preguntas y mis padres no sabían. Mis padres vienen del campo y ellos lo que le instruyeron, eso era lo que ellos nos daban a conocer. Y cuando tenía 6 años, mi papá tenía una maleta. Me recuerdo yo que él tenía una maleta y no dejaba que nadie se la tocara porque él tenía cosas valiosas ahí. Una vez sacó la maleta para jugarse con nosotros y mostrarnos las cosas y entretenernos, y nosotros nos entreteníamos, nos sentábamos y empezaba a sacar las cosas, y vi una Biblia y esa Biblia brilló. Y yo le pregunté a él qué era ese libro, y él me dijo, esta es una Biblia que me regalaron y no me la vas a tocar. Bueno, cada vez que sacaba la maleta, yo una vez logré decirle que por favor me la pasara, porque él ni siquiera la leía. Y yo cuando la abro, dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y yo le dije, papá, ¿quién creó los cielos y la tierra? Porque es en el principio y antes de Dios quién estaba, y no me supo responder. Y yo me quedé con eso cuando estoy en plena adolescencia. Antes de la adolescencia, tenía 10 años, comienzo a estudiar con la persona que hoy en día es mi cuñada, que es la hermana Elizabeth Cordero. Yo comienzo a estudiar con ella. Nos cambian de turno y comienzo a estudiar con ella, y comenzamos en quinto y sexto grado, y en sexto grado comenzamos a jugar voleibol. Yo había conocido de su familia, pero porque mi abuela vivió por ahí, mi abuela se mudó y dejé de pasar por este lugar. Cuando yo comienzo a estudiar con ella, comenzamos a ir para su casa, y en su casa era un lugar cristiano. Ella usaba faldas, ella era muy diferente a nosotras, y a mí me llamaba la atención y conocí a su mamá. Estudiamos primero y segundo año, luego después a mí me cambian de liceo y yo me desconecto con todo, pero siempre tenía yo la amistad de irlos a visitar. Y los iba a visitar, y yo amaba mucho a esa familia, porque había como se dice en el mundo, una rochela allá, porque había algo que llamaba la atención. Algo que llamaba la atención a todos los jóvenes, y era que estábamos ahí y nos sentíamos como protegidos. Obviamente eran los ángeles de Dios, estaban ahí rodeando ese lugar porque nos sentíamos bien. Me voy a estudiar a otro liceo y pierdo contacto con ella porque ella se casa, y bueno, ya cuando un día mi hermana me dice que vamos a ir para allá porque vamos a salir, estamos en el mundo, y yo le digo a ella que mi mamá no me daba permiso, y mi hermana me dice, sí te va a dar permiso. Bueno, mi mamá me dio permiso ese día. Ese día llegamos al lugar donde yo vivo hoy en día, que es el lugar el hogar materno de mi esposo, y yo llego y consigo a una persona acostada ahí en una silla de extensión con un yeso, toda la pierna enyesada. Era el hermano Antonio Cordero, y me lo presentan, y yo decía, no, ya yo lo conozco a él. Pues no lo conocía, no sé por qué dije eso. Y bueno, mi cuñada me dice que no la olvide, que no nos apartemos, que no me olvide, que siempre los visite, y yo comencé a frecuentar la casa. Bueno, ahí comencé a conocer a mi esposo, y empecé a hablar con él, y mi suegra siempre era como un libro abierto para cualquier pregunta que le hiciéramos. Y mi suegra era muy dada, y ella acogía a todo el que llegaba, ella lo acogía. Y ella un día, yo veo la foto del profeta, y lo veo con un halo sobre su cabeza, y le pregunto que quién es ese hombre. Y ella empieza a contarme quién fue William Marion Branham. Y entonces yo le digo que si él está vivo. No, él no está, pero fue un hombre, un mensajero de Dios,
es el tercer ángel, el séptimo ángel, perdón. Y entonces, bueno, ahí empecé yo a tener, a abrírseme la luz, ¿verdad? Al poco tiempo llego a emparentarme con mi esposo. Comenzamos nuestra relación, tuvimos 3 hijos. Siempre fue la enseñanza, siempre escuchando palabras, pero cuando estamos en ese mundo, escuchamos palabras, pero seguimos caminando en el mundo. Tenemos 3 hijos. Cuando me pasó algo muy tremendo, cuando mi hija, la última, la tercera, ella, un día me despierto y le voy a dar, la voy a amamantar y ella me convulsiona. Obviamente yo nunca sabía lo que era una convulsión. Ella me convulsiona y yo llamo a mi mamá, mi hermano sale del baño, salimos todos, mi mamá comenzó a reanimarla y yo salgo a la calle buscando una enfermera que vivía al frente, pero yo dije, fue Dios, te la llevaste. O sea, mis palabras fueron esas, Señor, te la llevaste. Bueno, eso fue un proceso muy tremendo. Cuando la llevamos a la clínica, la llevamos al hospital, me la refieren al hospital. Cuando íbamos en el camino, yo le iba dando palmadas. Yo la iba golpeando porque ella estaba desmayada, pero yo la golpeaba porque había alguien al lado mío que me decía, golpéala, despiértala. Eso que yo hice, ella empezó a llorar, pero lloraba así como si estuviera muy lejos. Eso la reanimó a ella. Eso fue, yo digo, fue el ángel del Señor que me decía que como siempre nos está guiando desde que nacemos, Él nos está guiando desde antes de que nazcamos, ya el Señor nos está dirigiendo en todo. Esa es mi creencia. Y llegamos al hospital y en el hospital hicieron todos los exámenes. Cuando íbamos para el hospital, el señor que nos llevó, el chofer, él me dijo todo lo que le iban a hacer a la niña, que no me asustara. Yo también vi la mano del Señor ahí porque yo no hubiese permitido que le hicieran todo lo que le hicieron a mi hija para saber por qué convulsionó. Y vi que eso fue algo alguien que Dios mandó. Cuando voy pasando por todo el pasillo donde están todos los niños, un doctor se me acerca y me dice, ¿tú estás segura que tu hija convulsionó? Sí, fue una convulsión. Le expliqué todo lo que pasó y me dijo, sí. Porque tu hija está brincando en la cuna y todos estos niños que están aquí están acostados y tienen 3 días que no despiertan y ellos convulsionaron. Y sin más que dudar, fue la mano del Señor. Oscar Trino Galdona, el reverendo que estaba a cargo de este tabernáculo, él estaba, mi suegra, llamamos a mi suegra y mi suegra dijo, no te preocupes, ya oramos. Ella era quien trabajaba en la casa del reverendo Oscar Trino Galdona y mi esposo, de una vez que le avisaron, él llamó para allá y dijo, mi suegra me dice, no te preocupes porque ya oramos. Bueno, le doy gracias al Señor porque ella le mandaron una pastilla para que no volviera a convulsionar y yo se la daba con duda. Y se la di por unos días, pero me voy a que mi suegra, porque como les digo, mi suegra era un libro abierto, porque por supuesto ella andaba en los caminos del Señor y ella esa luz nos las impartía todo, a sus hijos, como a las esposas de sus hijos y a los esposos de sus hijas. Y ese es el testimonio que tengo de la hermana Luz de Cordero, porque yo me voy allá y le digo, porque mi mamá me decía que le diera la pastilla a la hora, yo decía que no, que había algo que me decía, no se la dé. Yo me voy allá y ella me dice que si yo creo en el Señor, yo le digo que sí. Entonces, déjate guiar, porque si ya oramos por ella, no hay más nada que hacer. Tú tienes que creer. Yo, ese día, me siento en la cama y agarro la caja de pastillas, porque a mi esposo le habían proporcionado muchas pastillas. Y yo digo, Señor, desde hoy, mi hija es tu responsabilidad. Yo voy a dormir tranquila porque yo tengo días que no duermo tranquila. Y yo no, ya esa no es mi responsabilidad, mi hija es tu responsabilidad. Según ella le tenían que hacer un examen porque se le habían quemado yo no sé cuántas neuronas. Y yo dije, Señor, yo quiero que tú le restituyas esas neuronas y más. Bueno, mi hija hoy tiene 26 años y mi hija de los 3 hijos fue muy sobresaliente en las escuelas. Nunca más convulsionó porque yo ese día me acosté confiando en que si a mi hija le pasaba algo era responsabilidad del Señor Jesucristo.
Y eso fue una fe que probé en el mundo. Cuando mi hija ya tiene 2 años y medio, mi mamá me decía que porque yo no le estaba dando la pastilla, que porque yo dejé de darle la pastilla, porque yo creo en un Dios que ya me la sanó, le decía yo, y ella no lo creía. Entonces, cuando yo tenía 26 años, a la edad de 26 años ya yo estaba casada, tenía 3 hijos. Mi esposo me dice un día que fueron a visitar a mi suegra. Yo no vivía ya en casa de mi suegra, vivíamos a 4 cuadras, y mi esposo, siempre que no había servicio aquí en la noche, por ejemplo, los martes y los viernes había servicio, los miércoles y viernes había servicio, los jueves y los martes íbamos a visitarla. Y nos íbamos con los 3 niños, y mi esposo un día me dijo, ayer nos fuimos para que mamá, y fueron unos hermanos a visitarme, porque ellos eran compañeros míos en la vida mundana, y yo quiero ir hoy porque ellos dijeron que iban hoy. Bueno, esos 3 hermanos que fueron fue en busca de las almas perdidas. Ellos fueron a evangelizarnos. Ese día fue un 3 de marzo de 1999. Yo llegué allá y yo siempre andaba pendiente de mi hija menor, pero ese día me senté en una silla en la sala con mi suegra, la hermana Luz de Cordero, la hermana Rosa Zárraga, que era la abuelita de mi esposo, con esos 3 hermanos, mi cuñada y mi esposo. Bueno, yo me quería parar de la silla porque yo decía, estos hermanos me van a preguntar que si yo quiero recibir al Señor, y yo no. El diablo me decía, no, porque tú vas a recibir al Señor, ¿qué van a decir de ti? Y yo me quería parar de la silla. Bueno, ese día me le echaron pega a la silla. No literalmente, sino es un decir, porque yo me quería parar a ver a mi hija. Yo decía, no, yo voy a poner la excusa de que voy a ver a mi hija porque es la menor y yo ando siempre con ella. Y no, mis hijos mayores la cuidaron, los primitos la cuidaron, y yo me quería parar y no podía pararme. En el momento en que ellos hacen una oración, yo escuchaba un llanto de clamor. Yo escuché un llanto de clamor de la abuelita Rosa Zárraga, la abuela de mi esposo, bisabuela de mis hijos, y yo escuchaba un llanto mientras estaban orando. Y cuando el hermano me pregunta a mí que si quiero recibir al Señor, ese llanto me aló, me tocó el corazón, porque era un clamor que estaba haciendo esa anciana por mi alma. Había una intersección y yo no pude dudar en decir, sí, lo acepto. Acepto al Señor. Desde ese día hasta hoy en día estoy sirviéndole. Hermano y hermana que me escucha, no importa la adversidad por donde Dios te pase, porque en mi adolescencia viví muchas cosas. Tuve una adolescencia muy tormentosa porque viví muchas cosas, y si es para ayuda de una persona, de alguien, de un adolescente, en este momento, hermano y hermana, te quiero decir que no estás solo, no estás perdido. Hay alguien que te espera con los brazos abiertos para limpiar ese camino que el diablo quiso, porque es una mentira de Satanás que nos ensucia. Es una mentira, y es como decir algo que no existe, que nos vemos sucios, pero hay un camino donde Dios te viene a limpiar. Hay agua todavía en el propiciatorio para que Dios te lave todos tus pecados, porque no es una mentira, no es un cuento, que Él fue a una cruz y ahí derramó sangre por ti y por mi hermano y hermana. Yo cuando tenía 26 años llegué a este camino, y hoy en día, hermano y hermana, te invito a que vengas a los brazos de nuestro Señor Jesucristo, porque nada está perdido, todo es ganancia. En los caminos del Señor todo es ganancia. Yo te invito a que vengas, si quieres venir aquí al Tabernáculo de Benecer, o donde tú te puedas congregar, que busques esa ayuda, porque todavía hay tiempo. Dios les bendiga, Dios les guarde, y aquí tienen una amiga, una hermana, alguien que se le encendió una luz, y a ustedes también se les puede encender esa luz, que es nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano Isaac Rodríguez en el mensaje Perfección por Posición, parte 14. El Señor le bendiga, hermanos y hermanas, amigos y amigas que nos ven y nos escuchan por los medios por los cuales he transmitido este servicio. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra del Señor. Y como siempre mencionamos, estamos en tiempo que conviene estar
conscientes del tiempo que estamos viviendo. No se vale, no es correcto, no nos haría bien perder el tiempo. ¿Por qué? Porque hay algo que es más importante. Lo importante es lo permanente que Dios nos ha ofrecido, lo eterno, lo glorioso, y tenemos que estar preparados para entrar en eso que Dios quiere, para luego entrar en esa nueva tierra. Hay una demanda, un requisito de Dios, y es que vivamos conforme a su estatuto. Solo aquellos son los que pueden entrar en el reino de los cielos y participar de todas las cosas que Dios ha prometido para todos aquellos que creen. Nosotros que le creemos a Él. Entonces, si nos ocupamos de las cosas naturales, que ciertamente nosotros vivimos en dos mundos. Hay cosas que tenemos necesidad en lo natural, pero nunca va a superar la necesidad principal en nuestras vidas de Dios. Y en cuanto a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. ¿Por qué? Porque eso implica que nosotros nos apartemos de toda especie de pecado y de maldad para poder entrar allá. O sea, no podemos participar en lo que Dios quiere viviendo una vida de pecado, una vida cualquiera. Dios nos ha dicho, este es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre, o nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, ¿cómo se traduce eso en lo mismo que dice la palabra del Señor? No como yo buscando la interpretación, sino que la palabra de Dios, ella tiene su propia interpretación, ella da su propia interpretación y el Espíritu nos lo da a entender. Y es que si Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, que Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre, sino por mí. Esto se traduce conforme a como Él dijo. Sé como yo, mansos y humildes de corazón. Sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces ahí está, la demanda. La demanda es vivir a la manera de Dios, vivir a la manera de Jesús. ¿Es imposible? No es. Es imposible para el hombre, ciertamente, pero es posible para Dios. ¿Y cómo es esto? Para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Si hay alguna necesidad hoy y que esa prioridad es del Espíritu Santo, estar seguro de tener el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque de lo contrario no lo vamos a poder lograr sin el Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo y entramos y participamos de todo lo que Dios nos ha prometido. De lo contrario, entonces no podemos. Y el Espíritu Santo implica es que Dios, Jesucristo, que Él dijo, no dejaré huérfano y que vendría a nosotros. Él, en otras palabras, dijo, yo me voy a ir. Yo voy a dar mi vida por ustedes y voy a resucitar. Voy a ir allá arriba y luego voy a regresar a ustedes en la forma del Espíritu Santo. Y lo hizo. En Hechos 2 lo dice claramente y lo hemos experimentado y lo hemos visto a través de las edades y del tiempo en que Dios ha lidiado con nosotros, su pueblo. Ya ha pasado ya después de eso como 2000 años. Y Dios no se ha llevado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se ha quedado. Dios está en la forma del Espíritu Santo, queriendo entrar en aquello que le dan entrada. En nosotros hay una triste condición de este último tiempo, de este tiempo final, y es que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, ha dejado afuera el Espíritu Santo. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, el que abriré la puerta, entonces yo entraré a él y cenaré con él. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios está afuera, lo dejaron afuera. ¿Por qué él está afuera de la puerta? Llamando. ¿Y a qué puerta está tocando? Si hablamos la puerta del mundano, del que se deleita en el pecado y la maldad allá afuera en el mundo, es entendible. Porque un mundano no busca a Dios y él está alejado de la vida de Dios, ajeno a la vida de Dios. Pero Dios está diciendo es que su iglesia está en esta condición. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, es lo que dice la palabra. ¿Y a quién Dios le está hablando esto? A la iglesia de la Odisea, a la iglesia de este tiempo final,
conforme a como dice la Escritura. Eso es Apocalipsis capítulo 3, le mencioné el 20 y ahora el 14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Que es la iglesia de Dios, la iglesia del Dios viviente haya dejado fuera a Dios, al Espíritu Santo. Esa es la condición en la cual se encuentra ahorita actualmente la iglesia que se llama la iglesia del Señor. Muy importante lo que estamos hablando, porque no hay manera por nuestra propia cuenta de lograr vivir como Dios quiere. Esa es la demanda de Dios, que vivamos conforme a su palabra. Y no hay manera de vivir conforme a su palabra sin tener a Dios dentro de nuestras vidas, el Espíritu Santo, porque Él es, como dice la palabra del Señor, el que nos va a guiar a toda verdad. Pero si no está allí, entonces no va a poder hacerlo. Necesitamos a Dios en nuestras vidas. Necesitamos su Espíritu en nuestras vidas. De lo contrario, en vano murió Jesús en la cruz del Calvario. Porque si el hombre pudiera salvarse a sí mismo y llegar a Dios por su propia cuenta, entonces en vano murió Jesús. Jesucristo, el Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para morir por nuestros pecados, pagando la deuda por nuestra maldad, y luego entregar su espíritu y dar su espíritu a su iglesia para que su iglesia pueda llegar a Dios. Ese es el único camino. El camino que Él ha establecido bajo las condiciones que Él ha establecido, y no hay manera de llegar a Dios sin el Espíritu Santo. Importante. Y por eso necesitamos despegarnos de este mundo. El pecado es lo que ata al hombre a este mundo. Dios quiere que nos despojemos de todo peso del pecado, de toda cosa mala, porque nada pecaminoso va a subir. Nada pecaminoso va a entrar y va a participar del reino de Dios y todo lo que Dios ha prometido. Nada pecaminoso. Para una tierra nueva se requiere gente nueva, transformada con el carácter de Cristo. Eso es lo que Dios está pidiendo. Y Dios nos ha dado todo lo necesario para poder lograrlo, principalmente el Espíritu Santo. Así es como lo logramos. Entonces, ¿a quién Dios le da el Espíritu Santo? A los que creen en Él. El Espíritu Santo es para todo aquel, como dice la Escritura, para todo aquel que cree en Él, como dice la palabra del Señor. Dice, porque dice en el versículo 38 de Hechos 2, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Para quién es el Espíritu Santo? Para vosotros, para nosotros. Bueno, en este caso, si les explico exactamente, es para vosotros es los judíos. Para vuestros hijos es los judíos también, porque Pedro le estaba hablando a los judíos. Y para todos los que están lejos, eso ya serían los gentiles, nosotros, los que estamos lejos de la economía de Dios y no podemos llegar a la salvación, pero Dios fue propicio a nosotros. Los que están lejos son los gentiles, los que no son judíos, que no son de Israel. Y dice, para cuanto el Señor, nuestro Dios, llamare, judío y gentil. Eso es exactamente lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿ve? No podemos perder el tiempo. Todo lo pecaminoso se va a quedar aquí y va a recibir la justa paga de su retribución. El que hace mal no puede recibir bien. El que hace bien no puede recibir mal. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Es el amor de Dios de alguna manera. ¿Por qué vía Dios no habla a la gente? Esa es la pregunta. Porque hay muchas vías por la televisión, por la radio. Hay quienes reparten Biblia. Hay quienes hablan casa por casa. Por muchas partes es predicada la palabra del Señor. Por muchos lados, por muchas partes. Entonces, responsables somos. Entonces, no podemos decir Dios es malo porque dejó que la gente en el tiempo de Noé se ahogara. Dios les dijo, Noé predicó más o menos como 120 años.
¿qué más espera? ¿Qué más esperamos nosotros? Es tiempo de aparejarnos con el Señor, es tiempo de estar a cuentas con Él. Dios quiere que nos acerquemos a Él como estemos, porque si hay pecado y estamos sucios y contaminados, Dios nos limpia, pero tenemos que allegarnos a Él y decirle: Señor, yo quiero arreglar mi vida contigo. Dios quiere que todos vengamos a Él y estemos a cuenta antes que sea demasiado tarde. Por eso Dios es el que nos constriñe a nosotros de alguna manera, o sea, nos impulsa a predicar. Por ejemplo, en este caso, predicar aquí. Yo no voy a decir que yo los amo y por eso lo estoy haciendo. Ciertamente el amor de Dios está en nuestras vidas y para con ustedes. Pero no somos nosotros, es Dios a través de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros y a través de nosotros reconciliados con Dios, dice la palabra del Señor. Y eso es lo que está pasando. Entonces, la gloria es para Dios. Entonces, bueno, sin más preámbulo y entrando ya de lleno en el tema de hoy, Efesios capítulo 4, vamos a leerlo. Efesios capítulo 4, vamos a leer unos versículos del 1 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma vocación, esperanza, dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Verdaderamente una bienaventuranza, Señor, los que leen y los que oyen las palabras de esta profecía. Si hay algo seguro, si hay algo permanente, si hay algo verdadero y digno de confianza, Señor, es tu palabra. Porque tu palabra es fiel y verdadera, ya no falla, Señor. Ni una jota, ni una tilde de esta palabra tuya ha de caer sin tener cumplimiento, Señor. Todo tiene cumplimiento, todo ha tenido cumplimiento hasta ahora y todo se cumplirá, Señor. Porque tu palabra es fiel y verdadera, es tu palabra, es la verdad. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a ella, a tomar, Señor, tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Que tu Espíritu nos guíe a toda verdad. Que nos rindamos a tu Espíritu Santo en nuestras vidas y tú te manifiestes, Señor, con esa libertad a través de nosotros. Que nosotros podamos rendirnos a ti, Señor. Morir a nosotros mismos para que tú, Señor, hagas tu voluntad a través de nosotros. Ciertamente el hombre fue el que trajo todo problema, todo pecado, todo dolor, todo sufrimiento, todo llanto, toda cosa mala y pecaminosa vino por causa del hombre. Ciertamente esto demuestra que las decisiones del hombre siempre nos van a llevar, Señor,
al camino del mal, Señor, y a nuestra propia destrucción. Por eso es necesario, Señor, ese camino nuevo y vivo que tú nos trazaste, Señor. Padre Celestial, a través de ti, a través de tu Espíritu Santo, Señor, al haber pagado el precio, Señor, y darnos de tu Espíritu para guiarnos a toda verdad. Señor y Padre Celestial, claramente, Señor, tú has demostrado que tú quieres el bien para nosotros y que ciertamente seguir nuestros propios pasos, Señor, nuestra propia inteligencia, por nuestra propia fuerza, Señor, nos va a llevar a la perdición. Ayúdanos a entender esto, Señor. Ayúdanos a captar que solo tu guianza es la que nos va a llevar, Señor, a ti, a lo correcto, a lo perfecto, a lo glorioso, Señor, y a poder participar de todas las cosas que tú nos has prometido y que tienen fiel cumplimiento, Señor. Revélate, Señor, a cada corazón. Sé tú hablando y no yo. Tome tú el control, el dominio y la preeminencia de este servicio. Que todo sea para la gloria y honra de tu santo nombre. Porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo y te damos las gracias. Amén. Bueno, continuamos con el tema perfección por posición. Ciertamente la voluntad del Señor, de nuestro Dios, es la perfección. Perfección es que nosotros seamos como Dios quiere que seamos. Vivamos como Dios quiere que vivamos. Hablemos como Dios quiere que hablemos. Y en todo lo que hagamos sea Dios manifestado. Es decir, hacer la obra de Dios, hacer lo que Él quiere. Dios no quiere que hagamos, que justifiquemos nuestros errores, que justifiquemos nuestra falta, que justifiquemos nuestra ofensa y nuestros pecados, diciendo que somos una falla para comenzar y cometemos errores y eso nos hace seres humanos. Eso no. Dios no quiere que lo justifiquemos. Es decir, Dios no quiere que digamos, bueno, esto siempre lo haré, siempre cometeré errores porque soy humano, siempre cometeré falta porque soy humano, siempre cometeré pecado porque soy humano y para eso Dios tiene que perdonar. Porque soy humano y tengo tentaciones y caemos. Esto no está bien, para empezar. El Señor dice, sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuál debería ser nuestra actitud? David dijo, Señor, líbrame de los errores ocultos. Porque David estaba consciente de que ciertamente cometemos errores. No vamos a negarlo. Pero no queremos seguir cometiendo los mismos errores. Entonces no queremos, por ignorar algo, faltar, fallar, pecar, cometer un error. No queremos eso. No queremos fallar. Esa debería ser nuestra actitud. Esa era la actitud de David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Él no quería fallarle a Dios. Él quería ser perfecto delante de Dios. Esa debe ser nuestra actitud. No debemos estar conforme con esta naturaleza pecaminosa, ya que Dios nos dio su naturaleza. Dios nos da la oportunidad y nos hace y nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Eso lo dice la palabra del Señor. Si hay alguno que lo quiera tomar, bien hace. Si hay quien no lo quiera tomar, ya es responsable. ¿Qué dice la palabra del Señor? En resumen, 2 de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Es decir, cuando habla de preciosas y grandísimas promesas, habla de todas las promesas que Dios nos ha dado y eso es su palabra. Todas las promesas que Dios nos ha hecho, si usted las suma y las une, eso compone toda la Biblia. La Biblia es todas las promesas que Dios nos ha hecho. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, su palabra,
nos ha dado su palabra, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Esto qué quiere decir? Jesús mismo lo dijo, escudriñar las escrituras. En otras palabras, escudriñar la palabra es leer a profundidad. Es leer esperando que Dios revele y esas palabras, que revele estas palabras, que nos dé el entendimiento de estas palabras para que nosotros podamos vivir esta palabra. Esa es la profundidad a la cual Dios quiere que escudriñemos. Escudriñen la escritura, porque en ella os parece tener la vida. Y ellas hablan de mí. ¿Cuál es la vida? La vida es la vida eterna que Dios está ofreciendo. El Espíritu Santo es la naturaleza divina de Dios. Digo de Dios como una redundancia porque divina significa que perteneciente a Dios, pero es para ser claro. Entonces Dios nos ha dado esta palabra, que son las preciosas y grandísimas promesas, para que seamos llenos del Espíritu Santo, recibamos la vida eterna y seamos participantes de la naturaleza divina de Dios. ¿Y eso qué significa? Cuando hablamos de la naturaleza divina, estamos hablando de la manera de ser de Dios. Cuando nosotros hablamos, el ser humano siempre es de humano errar. El humano comete errores, faltas, pecados y esto, así es el humano. El humano hace cosas que al final se arrepiente. Siempre está fallando, siempre está tropezando aquí y allá. Esa es la naturaleza humana. Ciertamente, vamos a decir lo que sí es cierto. La naturaleza humana le gusta el pecado. Comete errores, falla. Todo tipo de cosas que al final nos perjudican a nosotros mismos. La condición en la cual vivimos, un mundo perverso de oscuridad y de maldad, eso lo hizo la naturaleza humana. Cuando hablamos de la naturaleza humana, estamos hablando de la manera de ser del hombre. El hombre por naturaleza es malo. Por naturaleza, nosotros somos malos, hablando de la parte de la naturaleza del hombre y de la mujer. Es mala. No hay otra manera de decirlo, esta es la manera más clara. Entonces no hay esperanza. En realidad no hay esperanza. Viendo desde el punto de vista, viéndolo desde el punto de vista de la naturaleza del hombre. El hombre siempre va a hacer lo malo. Y lo bueno del hombre al final lo va a llevar a hacer lo malo. Por ejemplo, el que hace una buena acción, filántropo y gente que hace cosas buenas, que está buena y está bien, en el fondo buscan reconocimiento, buscan ser llamados, este hombre sí es bueno, o el santo tal, o aquello y lo otro. Esa es la naturaleza humana. Claro, no vamos a decir de que está malo que ayude a la gente, está bien. Pero la parte mala del hombre se manifiesta en la intención. ¿Por qué hace eso? Bueno, para ser reconocido, para que la gente hable bien de ti, todo eso. Entonces, su fin, tiene como algo egoísta, un objetivo egoísta. Ahora, esa es la naturaleza humana. Todo lo malo sale de ahí. Por esa razón, vamos al punto. Por esa razón, Dios nos dice que es necesario, es imperativo, es importante que el hombre dé un vuelco referente a esa naturaleza. Cambie. Es la palabra que se entiende más sencillamente. Cambie esa naturaleza por otra. Esa es la única esperanza. Y por eso el Señor dice, de cierto, Juan 3:3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Más adelante también dice el versículo, o sigámoslo leyendo, el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Él no lo entendía y le preguntó a Jesús esto. ¿Es necesario que yo entre de nuevo a mi madre y salir? ¿Esto es lo que te refiere? ¿Nacer de nuevo? Respondió Jesús. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Le dice lo mismo, prácticamente. Es necesario que nazca de nuevo, es necesario, es imperativo, es importante. Ahora, el versículo 6, ahí le da la respuesta a su pregunta, en cierta forma. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahí ya está hablando de naturaleza. No te maravilles de que te dije o es necesario nacer de nuevo. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Jesús le dijo, si tú pudieras lograr eso, de meterte en el vientre de tu madre para volver a nacer, nada habrá cambiado. Es el mismo nacimiento. Necesitaría nacer de nuevo aún así. Es decir, si de alguna manera, que sabemos que no es posible, pero de alguna manera yo pudiera entrar en el vientre de mi madre y nacer, eso nada cambiaría. Eso no lo haría nuevo, porque Jesús está hablando de un nuevo nacimiento en cuanto a naturaleza. ¿Y a qué me refiero? Como todos nacimos por medios humanos de la carne, cuando hablamos de la carne es como todo ser humano nace. Todos nacemos por esa misma vía. Salimos del vientre de nuestra madre. Esa es la vía de la carne. Esa es la vía de la humanidad. Y eso es lo que nos trae tantos problemas, hablando la manera como hemos nacido. Entonces, todo aquel que es nacido de mujer, dice la Biblia, todo hombre nacido de mujer es corto de días y hastío de sinsabores. Que sale como la flor del campo y luego perece. Todos venimos hablando mentira. También dice la palabra. También dice la palabra del Señor, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Esa es la manera que todos nacimos, vinimos. Vinimos por la relación sexual, el pecado en sí, y luego venimos a través del vientre de nuestra madre. Y esa manera en la cual vivimos nos hace ser participantes de la naturaleza que se le llama del pecado y de la muerte. Todo hombre nació así, está destinado a morir y a vivir en el pecado y en los deseos y en las concupiscencias de esta carne. Y entonces Jesús dice, tiene que haber un cambio, es necesario. Y no te debes sorprender con esto, porque tú eres un maestro de Israel, en otras palabras, y eso en otras palabras eso lo dice después. Tú eres un maestro de Israel y esto es algo que tú deberías entender porque eso lo dice la Biblia. De experimentar ese cambio, primeramente en el corazón, luego en el espíritu, para luego recibir el Espíritu Santo, que vendría siendo el nuevo nacimiento. Ahí está todo. Y eso lo dice Ezequiel 36, si no me equivoco. Os daré un nuevo corazón y así, hasta recibir el Espíritu Santo. Un nuevo corazón, un nuevo espíritu y luego Dios nos da de su espíritu. Entonces, bueno, de hecho podemos, para tener la referencia clara y que ustedes lo puedan buscar en su casa y está seguro, es eso. Es Ezequiel 36, versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu
que ya es el Espíritu de Dios, y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Un cambio de vida. Todo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, apuntaba a un cambio de vida que era necesario, imperativo, que experimentara todo hombre, toda mujer un cambio de vida. Pero no era posible sin Jesús. Entonces ahí nos estamos acercando. Ahí nos estamos acercando al punto. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Tú tienes que nacer de otra forma. Porque si naces de nuevo, si puedes meterte en el vientre de tu madre y naces a través de tu madre, ¿qué diferente hiciste? Es lo mismo. Estás viniendo por la misma vía. Pero Dios quería que se efectuara un nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento tenía que ser diferente al que todos participamos. Y eso es un nacimiento que viene de manera espiritual a todo hombre y toda mujer que cree en él. Es lo que dice la Escritura, San Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Aquí lo explica. Los cuales no son engendrados de sangre, como normalmente nosotros venimos, ni de voluntad de carne, como normalmente vinimos, ni de voluntad de varón, sino de Dios, por el Espíritu. Entonces hay un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual lo efectúa claramente el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, entonces experimentamos ese cambio de vida. Experimentamos una nueva naturaleza, una naturaleza diferente a la nuestra. Y la manera, claramente yo se lo mencioné en un principio, Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, que vendría siendo justificación. Y luego dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Don no es porque es otro Espíritu Santo, no. Don es porque Dios da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros no nacemos con él. Él tiene que dárnoslo. Y por eso nos da el don del Espíritu Santo. Nos da el Espíritu Santo, en otras palabras. Cuando nosotros nos bautizamos en su nombre y procedemos a él, él nos da el Espíritu Santo. Es decir, en pleno bautismo, bautizándose en su nombre, usted podría recibir el Espíritu Santo y experimentar en su vida un cambio de naturaleza. Es decir, que así como vinimos hablando mentiras y haciendo cosas malas por el primer nacimiento, con el segundo nacimiento, que es cuando Dios nos da el Espíritu Santo, tenemos que ahora experimentar lo que es vivir una vida apartada del pecado, apartada de toda especie de maldad. Entonces allí es donde vamos al punto principal. ¿Por qué no debemos justificar, como decíamos en un principio, nuestros errores, nuestras faltas y decir que somos pecadores, que cometemos errores y faltas y por eso tenemos que pedirle perdón al Señor? Todo eso. No debemos justificar eso. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos dio de su naturaleza. A no ser que no tengamos esa naturaleza divina de Dios. Entonces, más bien, es lo que le estoy mencionando, nuestra actitud de ser, Señor, líbrame de cometer un error, líbrame de cometer pecado, de hacer cualquier especie de maldad. Líbrame. Y en ese estado de rendición, buscando al Señor, Señor, guíame a hacer tu voluntad. Señor, que seas tú y no yo. Eso lo podemos decir si hemos experimentado el cambio de naturaleza, hemos experimentado recibir el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Entonces, en vez de estar justificando los errores, las fallas y los pecados, deberíamos estar más bien buscando a Dios en oración día tras día, buscándolo con ahínco, con esmero, porque es lo más importante para nuestras vidas. Y decirle, Señor, no me permita que yo falle. No permita que yo dé un mal paso. Ayúdame, dirígeme, que seas tú y no yo. Es decir, en el momento en que usted y yo recibimos el Espíritu Santo, que es imperativo que usted lo reciba, y como dice la Escritura, es para los judíos, es para los hijos de los judíos, es para
los gentiles que somos nosotros y es para todo aquel, judíos y gentiles, para todos el Espíritu Santo. Todo está que usted de los pasos bíblicos, ¿ve? No debe haber nada que impida para que usted dé ese avance y recibe el Espíritu Santo. Y después de experimentar el Espíritu Santo en nuestras vidas, decir, Señor, sal tú y no yo. Sé tú hablando por mi boca, sé tú caminando con mis pies, sé tú haciendo con mis manos. Señor, que seas tú. No permitas que esta humanidad mía, con la cual yo todavía tengo que cargar, porque cuando somos llenos del Espíritu Santo, Dios inunda nuestra alma, aborda nuestra alma, nuestro espíritu si nos rendimos a Él. Pero sabemos que en esta carne mortal, en este cuerpo, todavía va a quedar la naturaleza del pecado y de la muerte. Eso es lo que decía Romanos 7, Pablo, de esas dos leyes, esas dos naturalezas peleando una con la otra. ¿Cuál va a ganar? La que usted y yo alimentemos. Al que usted y yo nos rendimos. Entonces decimos, Señor, yo no quiero que este hombre salga. Yo sé que si yo meto la mano en ese asunto, yo voy a crear un problema. Señor, que seas tú. Sal tú. Como les estoy diciendo, si hemos experimentado haber recibido el Espíritu Santo, esa debe ser nuestra oración. Por eso es que Jesús dijo, sé como yo, manso y humilde de corazón. Sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si Dios no hubiera dado el Espíritu Santo, entonces tendríamos una excusa para decir no podemos ser perfectos. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Dios nos ha dado su naturaleza perfecta para que seamos perfectos. Cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando de una manera de ser. Nacimos con una manera de ser pecaminosa, alejada de Dios, haciendo lo malo, hablando mentira y todas estas cosas, ciertamente. Pero ahora Dios nos hace participantes. Cuando tomamos decisión por Él y damos los pasos, Dios nos hace participantes de su naturaleza divina. Otra forma de ser, otra forma de vida. ¿Y qué es lo que Dios quiere ahora? ¿Y cuál es la demanda de Dios ahora? Que nos rindamos a esa naturaleza. Hay una parte de nosotros que de repente dice, quisiera decirle 4 cosas a esta persona que me ha ofendido y ponerla en su sitio y hacerla sentir mal. Esa es la naturaleza, claramente, nuestra humana pecaminosa. Pero la naturaleza de Dios en nuestra vida nos diría, no, no importa, perdónale, disimúlale eso, sigue adelante, ámalo, ora por él, ora por ella, ayúdalo, ¿ves? Entonces, ¿a quién nos vamos a rendir? A lo correcto, al Espíritu de Dios en nuestra vida que nos está impulsando a hacer esto. Ahora, es importante, es imperativo que tengamos la seguridad de tener el Espíritu Santo. Porque recuerde que el hombre como tal, el corazón del hombre es más engañoso que cualquiera de las cosas que existen y que han sido creadas. Lo dice la Biblia. Usted podría decir, bueno, yo también me he sentido así, que quiero hacer lo malo, pero también está lo bueno queriendo salir. Entonces debo tener el Espíritu Santo. No necesariamente. No necesariamente. ¿Por qué? Porque o podemos estar, vamos a decirlo así, podemos estarnos engañando a nosotros mismos si no lo tenemos y pensamos así. Porque podría ser simplemente el Espíritu Santo influenciándonos desde el exterior a hacer lo correcto. Así como la gente en el mundo, hay gente en el mundo que hace buenas obras y buenas cosas y muchas veces impulsada y motivada por el Espíritu de Dios. Pero no es que lo tengan, sino que Dios los motiva a eso. Entonces, hay que asegurarse de tener el Espíritu Santo, de tener esa experiencia
de haber recibido a la persona, a Dios en nuestras vidas. Si tenemos esa seguridad, esa certeza, ahora, ¿cómo sé, hermano, esto? Eso es algo muy personal. Lo único que yo le podría decir es que ese Espíritu Santo en usted y en mí nos va a llevar a toda verdad, a vivir toda esta palabra de Dios. Y puede pasar que alguien que diga que tenga el Espíritu Santo en un tiempo esté viviendo conforme a la palabra de Dios, pero un momento a otro se aparte y desista de vivir conforme a la palabra de Dios, demostrando así que no tiene el Espíritu Santo. Porque el hombre puede esforzarse a vivir de una manera. Nos podemos esforzar a vivir de una manera, pero no esforzarnos a vivir de una manera porque en algún momento vamos a desistir. Entonces, lo importante es recibir esa experiencia de tener la vida de Dios en nuestras vidas. Entonces, muy importante, ¿qué es lo que Dios nos pide? Y nos llama a ser perfectos, a vivir, a pensar, a hablar, a comportarnos como Él. Entonces, esto es por encima de todo. Dios quiere, si lo digo de otra manera, usted sabe que en todos se manifiesta un carácter. El carácter tiene que ver con la manera de ser de alguien. Todos tenemos un carácter. En el mundo la gente tiene un carácter. Nosotros como cristianos tenemos un carácter. La pregunta es, ¿qué carácter es? Dios quiere que tengamos su carácter, su forma de ser. Por eso, como es el carácter de Dios que debe manifestarse, entonces debemos nosotros que estamos lidiando, si tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces estamos lidiando con dos naturalezas. Y cada una de esas naturalezas tiene un carácter diferente. Entonces, nosotros estamos lidiando con eso. Y tenemos que desistir de nuestro carácter para dejar que sea el carácter de Dios imponiéndose en nuestras vidas y actuando a través de nosotros. Muy importante esta parte. Entonces, lo que Dios está esperando de nosotros es que tengamos su carácter. Ahora, cuando hablamos de la palabra del Señor y lo que Dios nos dice a través de su palabra es así, que esto es lo que estamos hablando en cuanto a perfección. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. En adelante. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sé pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Por supuesto, habla del amor de Dios en nuestras vidas. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Se hacen hablar mal el uno del otro. Está hablando en parte de lo que es el carácter que debe manifestarse en nosotros, como el carácter de Jesús. Cada uno según el don que ha recibido. ¿De quién? De Dios. Todos hemos recibido un don de parte de Dios. Debemos ministrarlo, dice, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si de gracia recibiste, da de gracia. Hemos recibido algo de Dios, entonces ministrémoslo en beneficio de los demás. ¿Cómo se logra esto? Diciéndole, Señor, tú me has dado este don, pero yo no sé cómo usarlo. Y tal vez yo lo use para algo indebido. Entonces quiero que seas tú guiándome. Dime qué hacer con este don. Dime cómo con este don puedo ayudar a mi hermano, mi hermana, el vecino. ¿De qué manera? Entonces eso es algo importante. La única manera de ser buenos administradores es dejando que Dios sea el administrador a través de nosotros. Porque nosotros no somos buenos administradores. Nosotros como tal, como ser humano, no somos buenos administradores. Dios nos ha dado buenas cosas en nuestras manos y hemos hecho más mal que bien. Eso es lo que ha hecho el ser humano. Estos 6,000 años, Dios le ha dado cosas buenas y ha hecho más mal que bien. Y el ser humano está destruyendo lo que Dios le ha dado. Buenos administradores no somos. Entonces, ¿quién es buen administrador? Dios. Y por eso debemos dejar que el Espíritu Santo, por eso es importante el Espíritu Santo, para que Él sea ministrando ese don a través de nosotros.
Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Por eso debe estar Dios a través de nosotros. Y debemos hablar conforme a la palabra que Dios nos ha dado. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y con esto vamos a llegar a concretar todo esto que hemos estado hablando. Dios no quiere que usted viva una vida correcta a la manera suya o a la manera mía. Por eso cuando hablamos y predicamos aquí, todo lo que hablamos debe ser conforme a la palabra y debe estar en la palabra. O sea, una de dos puede ser también, pero que sea conforme a como está aquí escrito. Dios nos ha dado todo lo necesario para que seamos perfectos. Y vamos como hombres y mujeres maduros en Dios, que hemos crecido y hemos llegado a una estatura de plenitud como la de Jesús. El fin nuestro es ser como Jesús, vivir como Jesús, hablar como Jesús, actuar como Jesús. Si usted dice que esto no es posible, entonces déjeme decirle tristemente que esto quizás no sea para usted. Y eso implica que usted no sea participante de ese rapto cuando Dios se va a llevar a su pueblo y se lo va a llevar para el cielo. Y va a ser del grupo que se va a quedar en la gran tribulación. Eso hablándolo en términos más simples y sencillos. Porque esto no es para incrédulos, esto es para creyentes. Si Dios dijo que se puede, se puede. Lo que pasa es que debemos cambiar de actitud. Hermano, yo le pongo ejemplo sencillo aquí para que usted vea claramente lo que quiero enfocarle. Imagínese, yo vivo lejos, un ejemplo, yo vivo lejos de la iglesia y yo quiero ir al culto un domingo y yo digo así. Yo no quiero ir, Señor, yo le digo al Señor, Señor, yo no voy a ir al culto porque yo no tengo plata para ir. Yo no tengo dinero para ir al culto. Yo no voy a ir porque yo no tengo dinero para ir al culto. Eso está malo. Esa expresión, esa palabra está malo ante los ojos de Dios. Y ya le voy a decir por qué. Porque nuestra expresión debería ser esta. Señor, yo quiero ir al culto. Deseo ir al culto, pero no tengo pasaje. Provéeme pasaje, provee una forma de ir al culto. Provee una manera de ir al culto y volver. Provéeme. Cambió la cosa, ¿no? Eso ya es una expresión de fe, de un hombre o una mujer de fe. ¿Qué cree usted que va a hacer Dios? Dios le va a proveer ese dinero, Dios le va a proveer el carro, Dios le va a proveer lo que usted necesita para ir al culto y regresar a su casa. Yo le digo eso porque eso yo lo he experimentado y yo creo que más de uno de los creyentes de esta palabra puede testificar y decir que es la verdad. Diferente actitud. Señor, yo no voy a ir al culto porque no tengo plata. Están limitando a Dios. ¿Por qué no le dan la oportunidad a Dios que te provea? ¿Cómo si para otras cosas le pides, Señor, necesito alimento, tú eres mi sustento y provéeme, o provéeme un trabajo, provéeme una casa, Señor, provéeme? Para eso sí lo pedimos. Para eso sí tenemos la actitud correcta. Para las cosas de este mundo y perecederas, que son necesarias, por supuesto, pero no debería ser más importante
el reino de Dios, su justicia, y lo demás será añadido. Eso es lo más importante. Entonces nuestra actitud ante las cosas de Dios y que Dios nos pide, muchas veces no es la correcta. Y eso es lo que tiene estancado a más de uno. Porque no dejan que Dios obre, justificando una condición mala. Eso es falta de fe. Es decir, no voy al culto porque no tengo pasaje. ¿Por qué no dicen mejor, Señor, yo quiero ir a los cultos, yo quiero ir todos los días al culto y yo necesito que tú me pruebas pasajes? Yo no sé cómo tú lo vas a hacer, pero tú eres el dueño de la plata y el oro y tú me vas a proveer ese dinero. Yo quiero, estoy a la disposición tuya, entonces provéeme el dinero, provéeme el transporte. Dios va a abrir puertas. Tan cierto como estoy aquí parado, Dios va a abrir puertas. Porque esa es su voluntad, que vengamos al culto. No podemos decir, bueno, Señor, si es tu voluntad que yo vaya para el culto, entonces provéeme dinero. Tampoco es la actitud. Claro que es la voluntad del Señor que usted venga para el culto. Esto es un ejemplo sencillo. Ahora, lo más complejo es, y lo más profundo es, ¿cuál es nuestra actitud ante la demanda de Dios? Dios nos está llamando a ser perfectos. Bueno, el Señor sabe cómo soy yo. No, eso no es la actitud. No que el Señor sabe cómo soy yo. Pues claro que el Señor sabe, pero se dice como una manera de justificar eso. Dios sabe que yo soy así, bueno, de vez en cuando voy a cometer mis errores, mis pecados, mis faltas, de repente voy a insultar a alguien, de repente me voy a molestar con alguien y voy a batir los platos, los objetos y voy a golpear a alguien, de repente Dios sabe cómo soy yo. Eso no es una actitud de alguien que anhela la perfección. ¿Ve? Dios quiere que seamos como Él, perfectos, como Jesús, vivir, hablar, caminar como Él. Usted me preguntará, hermano, usted es así, usted vive, usted camina como Jesús y es. Ahí es donde le estoy hablando de la actitud y con esto yo le respondo. Yo me esfuerzo por lograr, porque yo sé que eso va a ser, será una realidad en mi vida, esa plenitud, porque es lo que yo deseo y cada vez estoy experimentando ese cambio paulatino en mi vida, de una u otra manera, cosas que yo veía que no era posible, o sea, humanamente hablando, que era imposible lograrlo, Dios lo hizo posible. Porque me rendí a Él de alguna u otra manera, Dios lidió conmigo y Dios hizo que eso fuera posible. Por eso dice, lo que es imposible para el hombre, posible para Dios. ¿Qué es imposible que un rico entre al reino de los cielos? Jesús le dijo, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a quedarnos estancados justificando nuestra manera o vamos a tomar las herramientas que Dios nos ha dado para lograrlo? ¿Cuáles son las herramientas? Y ahí es donde vamos a culminar y vamos a estar un poquito, si es la voluntad del Señor, profundizando más en esto. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que tengamos su carácter y vivamos como Él. Pensemos como Él, hablemos como Él, caminemos como Él. Para eso Dios nos dio el Espíritu Santo. Por eso debemos cada día rendirnos y que Dios sea transformando nuestra vida. Dios nos dio dones. ¿Para qué? Para que no dependiéramos de nuestra fuerza ni de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades, sino del poder de Dios para hacer las cosas, porque los dones de Dios es el poder de Dios para hacer las cosas perfectas. No hay limitación en el poder de Dios. Y Dios nos dio ese poder para que nosotros obremos eficazmente. Dios nos dio ministerios. Dios nos dio ministerios para que no basemos nuestro servicio a Dios en que somos profesores. Por ejemplo, yo soy un profesor de escuela, entonces por eso yo puedo venir aquí y predicarles a la gente. Eso no tiene nada que ver. Que usted sea un profesor de escuela no tiene nada que ver con ser un predicador. Es una habilidad humana.
Pero si Dios te llamó a ser un predicador, quizás tú no has entrado en la escuela y no sabes ni la O por lo redondo, pero vas a saber cómo hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Ya sea un pastor, ya sea un profeta, ya sea un evangelista, ya sea un apóstol. Dios te dio ese oficio para que hagas y cumplas con esa responsabilidad, porque se necesita. Se necesita un evangelista que le hable a la gente allá afuera, que traiga a la gente a la fe de la palabra de Dios. Se necesita un apóstol que establezca iglesia en la doctrina, en la sana doctrina de la palabra, para que la gente pueda ser llena del Espíritu Santo. Se puedan formar iglesias, pastores que lleven a la iglesia, que lleguen al pueblo de Dios a la perfección, para que cada uno de los miembros de una iglesia ocupe su lugar en el cuerpo de Cristo. Se necesita un maestro para que enseñe la palabra de Dios, las cosas profundas de Dios, para que tengamos todos nosotros una base de nuestra fe. Decir, bueno, yo creo esto porque la palabra de Dios dice esto. Esa es la base de nuestra fe. Necesitamos un profeta. ¿Para qué? Para que sea la voz de Dios hablando como Dios está presente hoy. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Jesús sigue hablando, Dios sigue hablando. Entonces, para que Dios nos diga en qué hemos estado fallando, qué necesitamos hacer, hacia qué debemos apuntar, y todo tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Entonces, el profeta de una iglesia no permite, o sea, es la manera de Dios de hacer un lado la conformidad y que todos vivamos conforme al requisito de Dios en el tiempo presente. Entonces, Dios nos ha dado todo esto que yo le estoy mencionando en resumen para que seamos perfectos. Te dice, pero hermano, yo no sé cómo se puede llegar a eso. Bueno, para eso Dios le puso un pastor. Para eso Dios puso el ministerio, para que le instruya y le diga cómo se debe hacer. ¿Ve? Entonces, pero yo veo que yo soy muy así, yo soy muy cascarrabia, y yo digo las cosas y se me salen las palabras. Bueno, para eso dio el Espíritu Santo, para que eso cambie, para que se manifieste en usted y en mí la naturaleza divina de Dios. Yo tengo una necesidad, yo estoy enfermo. Bueno, Dios dio el poder para sanidad. Que hay algo que yo quiero que Dios me haga un milagro. Dios dio el poder para milagro. Yo quiero que me dé un consejo. Dios dio el don de sabiduría. Dios dio todo para quitarnos la excusa de que no es posible ser perfecto. Que eso se quite de sus labios. Más bien diga, Señor, yo quiero ser perfecto. Yo quiero rendirme cada vez más a ti. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no va a poder llegar a ser perfecto. Porque la perfección comienza por allí, que seamos todos llenos del Espíritu Santo. Pero si ya está el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces ahora es que Dios, el Espíritu Santo, a través de nosotros, sea el que se manifieste, y no ese hombre, ese otro hombre viejo, que está acostumbrado a hacer las cosas de una manera incorrecta. Dios nos ha dado todo para quitarnos la excusa de no llegar a la perfección. Tenemos que ser perfectos. Tenemos que estar cada día orando y rindiéndonos en la presencia del Señor para que sea Dios tomando el dominio y la preeminencia de nuestras vidas, y que ya no seamos nosotros. Y ahí usted va a ver que de repente es Dios, Jesús, hablando a través de nuestros labios. La manifestación de los hijos de Dios. Es una realidad. Quien no lo crea, eso determina que se va a quedar. Porque solamente los que son iguales a Él se van con Él. Vendré, dice la palabra del Señor, y me tomaré a mí mismo. Eso lo dice San Juan 14. Dios no se va a llevar a aquel que no sea como Jesús. Entonces, ¿nos debemos preocupar? Nos debemos preocupar. Y mate ese hombre viejo, que Él no opere, y que opere el Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Eso es la manifestación de los hijos de Dios. Así que bueno, oremos y que sea el Señor ayudándonos.
Señor y Dios Todopoderoso, gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre Celestial, consciente, Señor, de la demanda que tenemos, Señor, de parte tuya, Señor, conviene verdaderamente que busquemos tu rostro de día y de noche, Señor. Padre Celestial, como una manera, Señor, de dar muerte a ese viejo hombre, Señor, para que seas tú, Señor, tu voluntad manifiesta a través de nuestras vidas por medio de tu Espíritu, Señor. Si hay alguien que no ha tomado decisión por ti, Señor, en esta hora, que tome esa decisión, Señor. Si hay alguien que no tiene tu Espíritu Santo, Señor, que lo busque, Señor, que lo anhele, lo desee, porque eso es lo que tú pides, Señor. Que lo pidamos de ti, tú das ese Espíritu Santo. Padre Celestial, si hay alguno, Señor, que está en alguna necesidad, algún problema, Señor, sé tú, Señor, conforme a cada necesidad, sana al que está enfermo, Señor, liberta al que está cautivo, ayuda al que está necesitado, Señor, sea tu nombre glorificado, Señor, y manifestado, Señor, en la vida de cada uno, Señor, de los que te creen en esta hora, Señor. Padre Celestial, en tu mano nos encomendamos y te damos las gracias por todo, porque te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así que bueno, le invitamos para los próximos servicios para que sea Dios hablando a través de los instrumentos que Dios quiera usar. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una super raza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.